a Juan capítulo 10 y vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado desarrollando, o más bien la serie que es Discipulado, y voy a enfatizar un poco más en lo que es la seguridad de la salvación. Pero quiero leer estos versículos antes de iniciar. El capítulo 10 de Juan. Y vamos a empezar el versículo 27, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Versículo 27 en adelante dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Quiero que analice, hermanos, antes de entrar en el tema que voy a tratar en esta noche tocante la seguridad de la salvación, y lo voy a tratar en el tema de la Trinidad, de cómo la Trinidad, y entiéndase, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nos mantienen salvos. Pero quiero que analice algo que, si usted no lo miró allí, ahorita quiero que lo mire, o que Dios le ayude a entenderlo, porque solamente Dios puede traer revelación. No quiero imponer algo, no quiero que forzarlo a que lo mire si usted no lo mira ahí, pero que el Espíritu Santo nos enseñe en esta noche que nosotros, hermanos, todo aquel que es nacido de Dios está seguro en Cristo. A ver, hermano, ojalá que así sea esa su fe, que no sea, a ver, pues quién sabe, probablemente, no estoy seguro todavía, cometí un pecado, me le atravesé un carro, me enojé en esta tarde y ya perdí mi salvación, y si me arrepiento la vuelvo a recuperar. Se oye raro, ¿no? Pero hay gente que así cree, cree que eso pues ya no tengo. Si me muero, por ejemplo, hay personas que creen ciertos no sé si la palabra correcta sería sacramentos, o ciertas doctrinas de hechos. Por ejemplo, bautismo, tomar la cena del Señor. Por ejemplo, si no tomo la cena del Señor y Dios viene ese día por su iglesia, o me muero, me perdí. Hay gente que cree eso. Hay gente que cree que si no me bautizo y viene Dios por su iglesia, o me muero, me perdí. Entonces le estás dando, oiga bien, les estamos dando poderes de salvación a hechos. Y creo que el hecho que Cristo hizo en la cruz es suficiente. ¿Lo cree, hermano, hermana? Que es suficiente. Ahora, ¿debemos de tomar la cena del Señor? A ver, ¿la debemos de tomar, hermanos? Sí, es un mandamiento. ¿Debemos de bautizarnos? Claro, es un mandamiento. Tenemos que hacerlo porque es un mandamiento de parte de Dios. Pero quiero que quede muy claro, hermano, nada de eso te puede salvar. Lo hacemos porque somos cristianos, porque estamos en obediencia. Yo todavía batallo con personas que no toman la cena del Señor y son cristianos. Batallo con eso, yo personalmente. Hermano, ¿por qué no tomaste la cena? Pues Dios sabe. ¿Por qué? O sea, no debe de haber ningún impedimento, porque has sido lavado con la sangre de Cristo, estás limpio, eres digno de tomar la cena del Señor por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no vamos a hablar de la cena del Señor, hermanos. Pero sí quiero que analice algo aquí. Mire lo que dicen los versículos que leímos, y quiero que Dios nos dé esa seguridad por lo que leemos aquí. Mis ovejas, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Y quiero que analice esto:
ni nadie las arrebatará de mi mano. Wow. Nomás fíjate, nomás allí esa partecita. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Y fíjate lo que sigue. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y otra vez dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pregunta, mi hermano, ¿no le da a usted eso seguridad? Wow. Digo, a mí yo ya estoy, ¿cómo se dice? I'm sold. Ya eso, gracias Señor. O sea, ya podríamos cerrar la Biblia, irnos a la casa y con esa seguridad de que Dios me dice a mí, me promete a través de Jesús hablando aquí, que nadie, o sea, ¿habrá alguien más poderoso que Dios, hermanos? ¿Habrá alguien que sea más poderoso de Dios, que pueda arrebatarnos de su mano? Por eso, cuando analizamos el texto, hermanos, y lo estudiamos, tenemos que ver el contexto de lo que está hablando aquí. Está hablando de esta persona que ha nacido de Dios. Claro, está hablando de aquel que oye la voz de Dios, aquel que conoce a Dios y le sigue. Está hablando de una persona que ha nacido de Dios, una persona que realmente tiene una relación con Dios, aunque sea un día, 2 días, 3 días, un mes, 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, 50 años, qué sé yo, pero tiene una relación con Dios continuamente, a pesar de que tropezamos, resbalamos, pecamos, ofendemos a Dios. Muchas veces no le creemos a su palabra, nos pasa por nuestra humanidad, pero eso, hermanos, que perdamos la salvación es algo muy distinto, hermanos. De que eso te haga a ti, o sea, que venga eso y te arrebate a ti de la mano de Dios, tiene que ser algo más poderoso que Dios. Piénsalo, hermanos, pensémoslo en esta noche. ¿Habrá algo o alguien más poderoso que Dios? ¿Habrá alguien o algo al nivel de Dios? Si todo lo crió Dios, hermanos, todo lo crió, entonces nada criado puede ser mayor que el Criador. Eso es lo que a Satanás se le olvidó. Subiré, me sentaré allá al norte, allá arriba, allá en el trono, pero se le olvidó que él era una creación. ¿Y cómo podría ser mayor que el Criador? Jamás. ¿Quién nos puede arrebatar, hermanos, de las manos de Dios? ¿Quién? Ahora eso te da licencia para, entonces qué bueno, gloria a Dios, saliendo, mañana es viernes, vamos al party. Saliendo le voy a dar vuelo, porque el pastor dijo que nadie me... No, si tú piensas así no eres cristiano. Si pensamos así o si piensas así, entonces no eres cristiano. No eres cristiano, porque quien en sus 5 sentidos, porque es nacido de Dios, quiere pecar. Si algo odiamos los cristianos es el pecado, odiamos ofender a Dios, nos causa una molestia física, emocional, ofender a Dios. No, esa gente que piensa eso, hermano, no es nacida de Dios, ¿ok? Que quede muy claro eso, no es licencia. Tenemos libertad en Cristo, pero no libertinaje para volver a las cosas pasadas. No, aquí dice Jesús que nosotros estamos seguros en Cristo. Yo quería que analizara eso en esta tarde o esta noche. La Biblia nos enseña que el amor de Dios nos ha dado el regalo más grande, nuestra salvación. No es lo que vas a recibir ahora en Navidad, aunque tiene un significado muy grande. O sea, lo que tú recibas de parte de quien lo recibas tiene un significado grande, porque alguien está invirtiendo algo económico para bendecirte, y nosotros lo entendemos como bendición los cristianos. Siempre que se nos da algo, lo entendemos como una bendición. Claro, la persona te lo está dando, pero sabemos que quien está obrando ahí es Dios en todas las cosas. Entonces sí lo entendemos, pero no es eso el regalo más grande que puedes recibir. El regalo más grande que podemos recibir el ser humano es ser salvo, hermanos. Ese es el regalo más grande, de que Dios te salve sin que tú y yo lo merezcamos. Ponte a pensar que alguien te dé algo y tú sabes que no lo mereces, O sea, hay personas que regalan cosas y dan cosas porque quieren algo al cambio,
o piensan que lo mereces. En cambio, Dios nos dio la salvación sin que nosotros lo mereciéramos. Le hago una pregunta en esta noche: ¿qué merecemos? A ver, dígalo sin miedo. El infierno, muerte eterna, separación, abandono total. Merecemos ser destituidos de la gloria de Dios como estábamos antes. Pablo le escribe a los romanos y le dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, según Efesios. Entonces Pablo habla muy claro de cuál era nuestra condición. Estábamos completamente sin esperanza. En cambio ahora, ¿cómo está tu esperanza, hermanos? Quiero creer que al 100%. No importa las circunstancias, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, si andas bien de salud o no andas bien de salud. ¿Cómo está el asunto? Debe de haber algo en nosotros, que hay una esperanza 100% en lo que Dios dice. Nuestra humanidad nos hace flaquear, nuestra humanidad nos hace dudar. Eso es parte de la lucha constante que tenemos nosotros los mortales. Pero en Cristo cambia todo el panorama, hermanos. Nosotros en Cristo, aunque esta carne está diciendo no, te vas a morir de eso, la palabra de Dios a través del Espíritu nos dice: no, Dios me puede sanar. La carne te dice: ya aprende a tu familia. No, el Espíritu dice: y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Me explico, hermanos? O sea, la carne tiene una lucha de dudar tocante a la palabra. En cambio, el Espíritu que Dios nos ha dado tiene una esperanza y una seguridad en lo que la palabra de Dios dice. Por eso hay una lucha constante. Ahora depende, ¿dónde estás tú parado? ¿O a cuál es tu nivel espiritual? Y ahí es a quién le vas a creer. ¿Me explico, hermanos? Porque Pablo nos dijo que tenemos una lucha constante. El Espíritu quiere hacer una cosa, la carne quiere hacer otra, y el asunto es: ¿quién va a dominar? ¿Quién va a tomar el control? Por eso Pablo le dice: sed llenos del Espíritu Santo. Y esa palabra llenos es que debemos de ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Absoluto control. Que tú y yo no podemos hacer nada sin la autorización y el respaldo del Espíritu Santo. Así debe caminar la vida de cristiano, hermanos, con una autorización del Espíritu Santo. Entonces, es el regalo que Dios nos ha dado más grande, nuestra salvación, la cual ha sido pagada con la sangre de Cristo. Cristo pagó a precio de sangre. No había otro sacrificio, se había dado antaño, siglos atrás, en el pacto que hizo Jehová con Israel. Y aún antes de eso, Adán y Eva pecan, y la única manera de poder cubrir esa condición humana del hombre, que era su desnudez, porque ahí es donde entra el avergonzarse de Dios, porque tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo. Entonces eso es una evidencia de pecado. O sea, tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces Jehová, el único que podía hacer algo por el hombre, y sigue haciendo por el hombre hasta el día de hoy, tuvo que matar, no sé cuántos, pero tuvo que matar unos animales inocentes para poder cubrir el pecado del hombre. ¿Y esos animales qué debían, hermanos? Nada. Ellos eran inocentes, pero Jehová tuvo que matarlos. Se derramó sangre inocente y se les cubrió el pecado del hombre, que era su desnudez. Que eso era lo único que decían: no puedo, me escondí porque estaba desnudo. Fíjate qué mentalidad. Me escondí porque estaba desnudo, pero ahí estaba el pecado. Jehová tuvo que venir a cubrirlos con animales a los inocentes. Lo mismo hizo con nosotros, hermanos. Lo mismo, tuvo que venir el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, inocente Cordero, sin deber nada, simplemente dio su vida por nosotros, y nosotros le costamos su sangre. Sí me está entendiendo, ¿verdad? Su sangre. O sea, el pago, hermanos, es alto. El pago es alto. Dios es fiel en sus promesas, que están plasmadas en su palabra. La pregunta es: ¿puede un verdadero creyente perder la salvación? Oiga la pregunta: ¿puede un verdadero creyente perder la salvación? La respuesta es no, con letras mayúsculas y un signo de exclamación. No.
Pero acuérdese la pregunta, un verdadero creyente, un verdadero cristiano, uno que ha nacido de Dios, no puede perder la salvación. La salvación de un alma no descansa en lo que el hombre pueda hacer, sino en lo que Dios hizo por él. Porque si se tratara de mí, hermanos, créanmelo que yo la pierdo. Si se tratara de usted, la pierde. Pero gracias a Dios por su Espíritu, gracias a Dios por su palabra, hermanos, que nos redarguye, su Espíritu Santo, su palabra. ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Por qué dije eso? O sea, ¿qué es aquello que te hace sentir? Y no hubiera dicho esto, no hubiera pensado esto, no hubiera reaccionado de esa manera, sino el Espíritu de Dios, hermanos, que está en ti, que te redarguye, que de una manera u otra te alinea una vez más. Y luego si abres su palabra y empiezas, te arrepientes, abres su palabra y empieza Dios a hablarte a través de su palabra. Y te lleva, una vez más nos lleva a lo que dice su palabra: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, nos lleva su palabra a ver por dónde vamos una vez más, y nos alumbra el camino por donde debemos de ir, su palabra. Entonces la salvación, hermanos, no es algo que se pierde, no es algo que nosotros podemos de una manera retener. No, la salvación, hermanos, es lo que nosotros podemos descansar en Dios, que Él lo hizo en nosotros. La seguridad de la salvación es la vamos a estudiar, hermanos, como les dije, en base de la Trinidad. Es decir, de acuerdo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pruebas bíblicas de la seguridad de salvación, de la salvación. La seguridad que nos da el Padre. Número uno, el propósito de Dios. Dios hizo, hermanos, una promesa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Esa bendición, hermanos, era traer salvación a aquellos que Dios a través de su Hijo salvara. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo, bueno, ahorita le digo cuál versículo, pero vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28, mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso, mire, hermano, con mucho respeto, bíblicamente, eso solamente le pasa al cristiano. O sea, es el único que puede pensar de esa manera. Que todo lo que te pase, todo, y todo es todo, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Pero eso nomás lo podemos nosotros de una manera u otra disfrutar, a pesar de que nos hace llorar, nos hace pensar y muchas veces hasta enojar de las cosas que pasan en la vida. Pero solamente el cristiano puede abrazar eso. Yo sé que va a venir algo bueno de esto. Wow. Pero ¿cómo? Pues que así dice la Biblia: para los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Fuiste llamada? ¿Fuiste llamado, mi hermano? Sí. Tienes que ver una seguridad. Yo fui llamado. Y yo me humillo delante de Dios siempre que lo pienso, y entre más lo entiendo, y cuando leo esto, porque me gusta leerlo continuamente, estos versículos, porque me ayudan a entender la gracia de Dios y su misericordia, pero basada en su justicia, y su justicia fue sobre Cristo, pero su misericordia y su gracia es sobre mí.
Entienda eso, la justicia fue ¿sobre quién, hermanos? Sobre Cristo, la justicia de Dios. Alguien tenía que morir por nuestros pecados, entonces esa es la justicia de Dios, matar a Jesús por culpa nuestra. Se oye así muy dramático, ¿no? Muy fuerte, sí, pero ahora Él manifiesta su gracia y su misericordia continuamente en nuestras vidas. Esto es lo que dice: porque los que antes conoció, versículo 29, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, a nosotros que fuimos llamados, estas personas que antes conoció, también los predestinó, pero lo hizo para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso cuando ya naciste de nuevo, hermano, y entiendes que eres una persona nacida de Dios, tu objetivo, mi objetivo, por el Espíritu, solamente puede ser por el Espíritu, es querer ser como Cristo. Es querer formular el carácter de Cristo en tu vida. Es lo que tú y yo luchamos continuamente, querer ser como Cristo. No en divinidad, hermanos, jamás. Eso le pertenece a Él y solamente a Él. Pero en carácter sí. Y cuando has nacido de Dios verdaderamente, y hemos nacido de Dios, ya no importa de dónde vengo, ya no importa de qué familia soy. Es que así somos en fulano país, así somos en fulano estado, así somos el apellido que tú tengas. Ya no te importa eso, ya no me importa eso. Yo quiero ser como Cristo. ¿Me explico, hermanos? Por eso ya cuando lo entiendes, que yo soy hecho, para esto fui llamado, para esto fui escogido, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, entiéndase, a usted y a mí, a estos también llamó. Ok, estoy entendiendo que ya estamos en esta fase todos aquí. Ya nos llamó, amén, hermanos. O sea, te llamó. Yo lo entiendo muy claro, porque aunque yo nací en la iglesia, yo nací en la iglesia, me presentaron en la iglesia, toda mi vida estuve en la iglesia, estuve en el grupo de niños, de adolescentes, de jóvenes, toda mi vida en la iglesia. Pero no significa que toda esa vida en la iglesia yo era cristiano. Yo lo entiendo, o sea, que yo no estoy aquí porque nací en la iglesia o porque tuve padres cristianos, que de una manera u otra lo entendemos que ayuda, porque hoy es el evangelio más que otra persona que no tiene padres cristianos. Ayuda mucho ir a la iglesia todos los días, y créamelo, casi todos los días, en un movimiento pentecostal que estábamos, casi todos los días. Pues se entiende que sí ayuda mucho porque estás oyendo constantemente el mensaje, pero no significa que era cristiano, no significa que amaba a Dios. Al contrario, yo no quería nada con la iglesia cuando estaba joven. Y yo le dije a mi mamá una vez: yo jamás me voy a hacer cristiano. Y mi mamá, gloria a Dios, dijo, porque son los primeros que caen. Y sí, a los 15 años caí redondito, y bien redondito porque pesaba 265 libras. Sí, así dijo mi mamá, le dio gozo, no se paniqueó, no, a ver qué va a pasar. Ay, Señor, ¿cómo que mi hijo dice eso? Dijo mi mamá, gloria a Dios, porque son los primeros que caen. Una mujer de fe, completamente de fe. Y ya después dice mi mamá, decía, no, es que aquellos que no dicen nada, cuidado, esos son los que dicen, ay, está bonita la iglesia, uy, muy bonito se oye, ay, qué bonito se oye, esos son los que menos. Pero aquellos que se rebelan son los primeros que caen. Bueno, gloria a Dios por eso. Versículo 30. A los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, estos también, ¿qué, hermanos? ¿Sí entiende la palabra justificar? Aquí es la palabra, hermanos, que también la miramos en Romanos 5, donde está dando la idea de que tú y yo somos declarados inocentes, libres de toda culpabilidad. Entonces, si tú eres declarado inocente, ¿a quién le debes? Si eres declarado libre de toda culpa, ¿de qué eres culpable?
Qué bonito que nos den eso, ¿no? Algunos lo han experimentado en corte. Yo he oído de muchas personas que han ido a la corte y miran el caso, dice, oh, dismissed out of court, no tiene validez, declarado inocente. Y algunos sabemos que somos culpables, pero gracias, Señor. O te perdonan. Aquí es la idea. Aquellos que Él llamó, aquellos que Él, predestinó y lo llamó, a estos dice aquí, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué, hermanos? Glorificó. Ahora, todavía tú y yo no hemos llegado ahí, pero en el plan de Dios, porque estás seguro en Cristo, tú y yo vamos a experimentar la glorificación. En otras palabras, tú y yo seremos transformados a un cuerpo glorificado igualito al de Jesús. Él es el prototipo, cómo será nuestro cuerpo físico en lo que es la resurrección, si es que morimos, o cuando Cristo venga por su iglesia y seamos transformados. Eso es lo que está hablando Jesús. Esa es la glorificación. Basado en el texto que Pablo está dándole a entender aquí a los romanos, ya nosotros, porque es el canon bíblico, aplica a nuestra vida hoy. Nosotros, es un hecho, hermanos, nuestra salvación. No solamente que Él nos predestinó, no solamente que Él nos llamó, no solamente que Él nos hizo libres de toda culpabilidad, o nos declara justos, nos declara libres, nos declara inocentes, sino aquí dice que tú y yo somos gente ya hecha perfecta, hermanos. ¿No le da gloria a Dios por ello? Wow, te quedas cuando lo lees, hermano, dices wow. ¿Cuándo va a suceder esto? No sé, eso nadie lo sabe, pero según el texto es un hecho. Por eso cuando lo lees y lo estudias y lo vuelves a leer y lo vuelves a estudiar y lo puedes analizar y meditas en ello, solamente, hermanos, nos puede llevar a la humillación, no en exaltarnos. O sea, no decir, ves, yo sabía, por eso mira, yo me merezco esto. No, hermano, entre más lo lees, tú sabes que no mereces esto y te humilla. En vez de enaltecerte, te humilla. En vez de enaltecerme, me humilla, y le doy gracias a Dios por su misericordia. Simplemente, Señor, no debo de estar aquí. Yo podía fácil haber sido aquellos que rechazan el evangelio. Fácil podía haber sido aquellos que ustedes han experimentado, y probablemente en un tiempo ustedes fueron ellos, porque yo lo fui de chiquillo, de no querer nada con el evangelio, y ustedes le han predicado a su familia, le han predicado a sus amigos y no quieren nada. Pero tú persistes, porque esa es parte de nuestro llamado, persistir en predicarles el evangelio. Y yo siempre oro cuando le hablo a alguien del evangelio, siempre oro, Señor, concédale vida para que pueda ver, para que pueda escuchar, para que pueda entender el mensaje. Señor, concédeles vida y arrepentimiento para salvación. Esa es mi oración siempre. Y personas que lo rechazan, no, I don't want to hear about it. No quiero ir, no, I'm good, I'm okay. Yo voy a la iglesia fulana de tal. Ok, ¿qué puedes hacer? En la siguiente oportunidad puedes comentarle algo, pero siempre se limitan. Entonces vemos que en Romanos 30, a los que predestinó y a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Podemos ver que Dios, a través de su omnisciencia, y eso es conocimiento absoluto que tiene Dios de todas las cosas, sabe quiénes tendrán un corazón dispuesto a entregar su vida a Cristo. Su propósito es que así como nos ha justificado, también nos glorificará en aquel día. Ese es un hecho, hermanos. Por eso debemos de meditar en eso continuamente. Ahora que experimentamos la muerte de mi suegra, y hace unos par de días también una alumna de nosotros, o mía, de allí de Fontana,
también falleció hace esta semana. Y cuando tú experimentas todo eso, diremos, vas analizando de que la muerte es algo real, más cuando llega muy cerca a ti. O sea, es algo real. O sea, cuando digo a mí, que llegó a mí, no es que la muerte llegó para matarme, no, sino que llega a un ser querido en la cual tú ya no lo vas a ver. Y duele. El asunto es de que a todos nos va a pasar, hermanos. ¿Ok? El asunto de este lado de la eternidad es que tú y yo estemos seguros en Cristo y que nuestro caminar refleje esa seguridad, porque cualquiera puede decir yo soy cristiano, ¿se lo han dicho? Y la pregunta es que cuando le dicen ¿reflejan eso? O sea, es bien interesante. Decía, creo que mi hermano Alfredo hablaba de que él estaba manejando un van y transportando personas, y él puso la música o una estación cristiana, pero se me hizo interesante lo que dijo. Bueno, en lo que podamos entender de cristiano en la música, porque hasta eso se ha diluido, porque muchos cantores o cantantes que en un tiempo sí fueron fieles a cantarle a Dios, ahora se han mezclado de cantarle al mundo también para, pues yo creo, para sobrevivir, o según ellos están llevando el mensaje al mundo, pero no es el mensaje, porque no necesitamos el sistema del mundo, hermanos. No necesitamos el sistema del mundo para dar a conocer el mensaje de Dios. Lo único que tenemos es abrir la palabra de Dios y confrontar a la gente con su pecado. Pero es interesante cómo se ha diluido todo eso. Entonces, el problema no es tanto de que si voy a predicar la palabra en sí, sino que yo sé, o sea, sé que la palabra va a traer a esa persona al conocimiento de Dios. Y esa es mi fe, esa debe ser tu fe. Entonces, el propósito de Dios es que así como nos ha justificado, hermanos, también nos glorificará en aquel día. Oiga, el propósito de Dios, así como te ha justificado, ese es el propósito de Dios Padre, también nos glorificará en aquel día. Es un hecho. Ahora, quiero que tú entiendas en esta noche, hermanos, que tú no debes de sentir culpabilidad. Cuando sientes culpabilidad de tu pecado es el momento de arrepentimiento, pero no debes de vivir tu vida culpable, porque hay una esperanza. Yo le pregunto en esta noche, ¿te ha perdonado Dios todos tus pecados? A ver, hermano, ¿lo ha hecho? O sea, ¿es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz de perdonarnos todos nuestros pecados? Y cuando dice todos nuestros pecados, es todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Y por qué digo pasado, presente y futuro? Pasado, como que hay una realidad en eso. Presente, pues sabemos. Futuros, ¿por qué? Por lo mismo que el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos recuerda, y el Espíritu Santo que nos lleva a ¿qué, hermanos? A confesar. Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No dice que nos limpió, que nos va a limpiar, dice que nos limpia. Es algo que continuamente está haciendo Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo por nuestra confesión de pecado. Por eso para nosotros no debe de ser un problema, hermanos. Y no lo digo de una manera así deliberada o a creer simplemente, bueno, si yo le pido perdón a Dios ya estuvo. No, hermano. Es que acuérdese, y yo lo he enseñado y usted lo sabe, todo pecado trae consecuencia, hermano. Todo pecado, por más mínimo que sea y por más grande que sea. El más mínimo que sea es hasta pensar y nadie se dio cuenta, pensaste mal de la hermana, pensaste mal del hermano, eso trae una consecuencia. Y por más grande que puedas pasar, adulterio, fornicación o robo, y te miraron y saliste en la prensa y todo el mundo se dio cuenta, y si eras un cristiano, pues ahí es un pecado así como muy grande que hasta puedes perder tu familia, puedes perder tu integridad ante la gente, ya no te cree, todo eso por algo que nadie se dio cuenta, solamente tú y Dios. Para él sigue siendo pecado y eso trae consecuencia. ¿Sí me explico, hermanos? No creamos que yo puedo hacer cualquier cosa y no pasa nada. Acabo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Acabo, lo hago ahorita y mañana me arrepiento, o en el momento que lo haga, luego me arrepiento, Señor, perdóname, no quise hacerlo.
pero lo hice. ¿Y crees que no vas a sufrir consecuencias, hermano? ¿Creemos eso? Bueno, un verdadero cristiano jamás va a hacer eso. De esa manera no. Repito, sí pecamos, pero no deliberadamente, hermano. Si tú crees que acabo, me invitaron, ¿qué hago? Ni modo, Señor, pues tú conoces mi corazón, yo te amo, pero no, hermano. Ahora, yo no digo que Dios no te va a perdonar, pero las consecuencias las vas a sufrir. Por eso tienes que estar bien, o tenemos que estar bien agarrados de su palabra, hermanos. La seguridad que nos da el Padre, número 1, el propósito de Dios, número 2, el amor de Dios. Juan 3:16, y usted lo conoce, pero vamos a leerlo rápidamente. Como Jesús mira lo que dice el versículo 15, antes del 16, dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó, ¿quién? Dios, ¿a quién? Dígame, a mí. ¿Okay? Me amó a mí. No el globo, hermanos. Aquí el mundo es la humanidad. La palabra en español la miramos mundo a través de muchas veces en la Biblia, mundo, pero tienes que ir al griego original de qué mundo está hablando. Hay 3 mundos principales que habla la Biblia. Cuando dice mundo, en el contexto puede ser como aquí, la humanidad. Puedes ver el contexto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿De qué está hablando ahí? Del sistema. ¿Ok? O sea, no ames al sistema del mundo. Entonces, tiene diferentes aplicaciones, pero aquí está hablando del humano. Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en estos versículos nos muestra cuán gran amor Él tiene para la humanidad, de tal manera que dio lo mejor para que pudiéramos ser redimidos, perdonados. Y todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado encuentra salvación, mis hermanos. Solamente Dios puede hacer esa obra. Por eso hay una seguridad en nosotros. Recuerda el texto: somos gente que estamos seguros en la mano, y nadie nos puede arrebatar. Estamos seguros. Por amor, Dios el Padre envió a su Hijo. Por amor. Pruebas bíblicas, o la seguridad que el Padre nos da, número 3, es el poder de Dios. Capítulo 10, una vez más ahí, Juan, vaya conmigo al capítulo 10, y dice el versículo 29: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este versículo dice que todo aquel que viene al Padre puede tener la confianza de que nadie le puede arrebatar de su mano. Debemos de entender que nadie es, ¿qué, hermanos? Nadie. Téngalo bien claro, mi hermana, mi hermano. Yo sé que surgen por ahí ideas y todo eso. Estamos seguros en Cristo. Pero le repito, eso no te da a ti, y no debe de darme a mí, licencia para pecar. Porque ahí estoy dando a conocer que no soy hijo de Dios. No, si algo debe de ver en mi vida cuando lo entiendo esto con más claridad, cada vez que lo leo, cada vez que lo estudio, es llevarme a santidad continuamente, a vivir una vida que agrada a Dios, porque Él me amó sin yo verle amado. Él me predestinó, Él me llamó, Él me justificó, y en el plan de Dios ya me glorificó. Eso me debe de llevar a mí a vivir una vida que le agrada a Dios. ¿Para qué quiero vivir la vida que agrada al mundo una vez más, si el mundo no ha hecho nada por mí?
El diablo, el Dios de este mundo, dice la Biblia, el Dios de este siglo, el que ha cegado el entendimiento para que no creamos a la verdad o que no crean a la verdad, el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué quisiera yo regresar una vez más a servirle, que nada bien me ha hecho? Al contrario, mi objetivo principal como cristiano es, o debe de ser, que cada uno de nosotros quiere agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos, en todo, hermanos, debe de ser un continuo agrado a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios. O sea, así como queremos agradar muchas veces a personas, porque sucede como humanos, cuando uno está de novio, él lo que quiere es agradar, ¿sí o no? Llega el momento que si está lloviendo te pones como tapete, te tiras ahí como tapete para que tu novia pase en seco. Estoy exagerando, ¿no? Pero haces una buena inversión porque quieres agradar. Van ahí de novios y están viendo ahí el display de anillos y todavía no te pronuncias, pero ya te dijo a cuál anillo quiere, a cuál le gusta. Y cuando tú miras tu cartera y miras el anillo, dices, bueno, quiero agradarle. ¿Qué vas a hacer? Te vas a esforzar por querer agradarle, ¿sí o no? ¿Qué pasó? ¿No? Estoy hablando de cosas así muy humanas, muy sencillas. Sucede continuamente, hermanos, en el matrimonio. Al marido se le antoja una comida y ¿qué hace la esposa? Se lo cocina, ¿para qué? Para agradarle. Eso lo hacemos. Humanamente queremos quedar bien. Y sucede. Y cuando no agradamos, ¿qué sucede, hermanos? Que humanamente usted sabe, pues no agradas, y se enojan, o hay un mal gusto, X cosas suceden. Bueno, solamente piensa, de este lado de la eternidad así es, y de aquel lado de la eternidad de un Dios perfecto. Fíjate, porque yo te fallo, hermano, si yo te fallo, estoy fallando a un pecador imperfecto, y si tú me fallas, le estás fallando a un pecador imperfecto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Estamos de acuerdo? Pero fallarle a quien es perfecto, ¿cuál es tu excusa? O sea, ¿cómo puedes decir, no, es que tú también, Jesús, eres igual que yo? Y ni modo, pues aguántate. ¿Really? Porque yo te lo puedo decir a ti y tú me lo puedes decir a mí. Y yo llegar a la conclusión, bueno, es cierto, yo también fallo, pero tengo cierta autoridad para llamarte la atención, pero también fallo, claro, y lo entiendo. Pero con Dios, hermanos, ¿habrá alguien que se pueda animarle a decir eso a Dios? Y acuérdate que según la Biblia, Él demanda de nosotros perfección. Aunque Él sabe que estás en el proceso, estamos en el proceso. Pero para Él, tú ya has sido glorificado. En otras palabras, tú ya has sido perfeccionado. Solamente estás en este proceso que llamamos santidad, santificación, que es el proceso de que tú vas mejorando cada día, hablas mejor, te portas mejor, oras más, lees la palabra, le entiendes las escrituras, te nace eso de querer estudiar, no solamente leer la Biblia, sino estudiar, te nace de comprar libros, una concordancia, comentarios, y ahora tu tiempo no es tanto en la tele, no es tanto en las cosas de afuera, simplemente prefieres pasar 2-3 horas estudiando las escrituras. Y vas perfeccionando tu vida. Antes era un pasatiempo salir allá, ahora quieres salir con tu familia, quieres salir con tu esposa, quieres salir con tus hijos, quieres salir con tus padres, quieres pasar tiempo en familia. Son cosas que la palabra de Dios te va enseñando. La palabra de Dios te va enseñando. Ahora tú tienes una idea de lo que es tu llamado, y ya no es muy fácil para ti, para mí, renunciar a nuestro llamado dentro de la iglesia. Nos duele el día que tengamos que decirle al hermano director o líder, hermano, necesito tomar un tiempo por esta. Te duele porque vas perfeccionando tu vida.
Llega el momento que tú ya no quieres renunciar a ningún puesto, es más, quieres que te pongan a trabajar continuamente en la obra de Dios, porque estás entendiendo que tienes un tiempo así en la eternidad para hacer algo para Dios, porque no sabemos realmente nuestro tiempo. Hay personas que le pueden servir a Dios. Servir a Dios, cuando digo servir a Dios, es servir a Dios en su obra, servirle a Él, porque muchas veces tomamos una mala idea de ser cristianos. Pero hay gente que viene a la iglesia. ¿Sabía usted que hay gente que viene a la iglesia y no sirve a Dios? ¿O no le sirve a Dios? ¿O no le sirve a Dios en su obra? Simplemente vienen y llegan a un espacio y pueden durar así 15, 20, 30, 40 años. Y hay personas que en el momento que entienden su llamado empiezan a servirle a Dios, empiezan a servir en su obra. Y en esa capacitación, o más bien en esa responsabilidad que sienten, porque están dedicados a la palabra, porque están estudiando, porque realmente saben de dónde lo sacó Dios, optan por dedicarse al ministerio. Y cuando digo dedicarse, no es tanto que te dediques como estaría yo de tiempo completo, que ustedes suplen las necesidades nuestras económicamente, sino que cuando digo optas por servirle a Dios, es que ahora tomas muy en serio, a pesar de que tienes 8 a 10 horas de trabajo secular y tienes un tiempo con tu familia, pero el tiempo que tienes aquí en la iglesia como servidor lo aprecias, lo tomas y lo abrazas y dices: gracias Dios, porque en esto puedo servirte hablando en tu iglesia por este momento. Si tú abres las puertas en el futuro, lo puedo hacer con más tiempo y más tiempo y más tiempo. Al punto de que llegas un momento que Dios te llama a lo que llamamos ministerio de tiempo completo, donde tú ya tienes que hacer esto para toda la vida, sin tener que trabajar a lo secular, simplemente dedicarte a esto. Cuando tienes un entendimiento, hermanos, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso es lo que llamamos santificación, que vas progresando. Esas son las 3 áreas del Padre. Mire lo que el Hijo ha hecho, la seguridad que nos da el Hijo, el propósito del Hijo. Mira ahí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mire lo que dice aquí, vamos a leer el 33, 8:33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ¿quién lo hará? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, te van a acusar, pero ¿quién te justificó? Entiéndalo, hermano, esa palabra justificar es bien importante entenderla. Declarado justo, inocente, sin culpabilidad. Entonces, ¿quién te puede acusar cuando Dios el Padre te ha declarado ¿qué? Inocente. Ni en la corte aquí, hermanos, ni en las cortes aquí. Si el juez te declara inocente, ¿qué eres? Inocente. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? O sea, ¿quién te puede condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? O sea, ¿quién te puede condenar, hermanos, si ya estás en Cristo? Piensa eso, mastícalo, sácale el jugo. O sea, ¿quién me puede condenar?
primeramente, ¿quién me puede acusar? ¿O quién es el que me puede acusar? Yo, porque soy un llamado escogido de Dios, ¿por quién si Él ya me justificó? Él ya me justificó. Y la pregunta que sigue es: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Wow. Entiéndelo, hermano. No solamente murió por ti, y no nomás hizo válida todo el sacrificio por la resurrección de entre los muertos, que es el milagro más grande, sino que hasta el día de hoy, y por el tiempo que Dios nos dé en este mundo, intercede a Dios por nosotros. Es para que ya hubieras caído rendido. Piénsalo muy bien, hermano. No solamente te ha justificado, te ha declarado inocente, te ha declarado sin culpa, sino que hasta el día de hoy, hermano, hermana, intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Está al tanto de todas tus necesidades. Está al tanto de todo. Aún ahí donde nos vemos muy fuertes, y aquí de repente nos vemos muy fuertes, parece que no hay batalla, parece que no hay ningún problema. No, hermano, yo lo miro bien contento siempre, y por dentro te puede estar muriendo. Pero Él sabe todo eso. Él sabe todo eso y está intercediendo al Padre por ti y por mí. Por eso, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vaya conmigo a 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 2. Mire lo que dice aquí Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, ¿a quién le está hablando, hermanos? A la iglesia. Acuérdense que todo es escrito para la iglesia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para que qué, hermanos? Para que no peque. O sea, lo que él escribe es para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién intercede por nosotros, hermanos? ¿Quién es nuestro abogado? Wow. Eso te debe de mantener bien seguro, hermano. Que no solamente intercede por mí, sino Él es mi abogado. Aquí algunos de ustedes han contratado abogados para ciertas cosas. Y cuando has ido a corte, no sé, yo una vez, no he ido a corte yo por un caso mío, siempre fueron por causa de trabajo, pero una vez fui a una corte que era algo así muy grave, y fue un abogado del distrito escolar donde trabajaba yo, un hombre bien arreglado, así con una autoridad, hermanos, así cuando me habló me apretó la mano, you're Mr. Salcido, y así, bien así, formal y todo eso. Don't worry about it, this case is easy. Wow. Y cuando se presenta el abogado a defender la causa, no era la mía, yo era nomás por la escuela donde trabajaba, pero él defendía la causa de mucho dinero que se habían gastado por unos vandalismo que hicieron unos chavos, y ahí estaban, eran de miles de dólares. Y él llegó y puso su caso, a defender el distrito. Había un abogado de los abogados de los,
¿cómo se dicen ellos? ¿Los de qué lado? A los que están defendiendo, los culpables. Bueno, no eran culpables todavía, pero bueno, ellos, usted sabe lo que estoy hablando, ¿no? Estaba el defensor de que se da, que lo paga no sé si lo paga el condado, el estado, la ciudad, no sé, pero es un defensor público ahí que si no tienes un abogado, ellos te lo dan ahí. Y bueno, a lo mejor un buen abogado, yo no sé, se levantó, pero cuando este hombre defendió la causa, hermanos, wow. O sea, cuando él empieza a hablar y decir, no, Mr. Salcido ha gastado su tiempo, y empezó una manera para, ¿cómo se dice eso? Su manera de expresar, su drama que hizo, su diálogo que dio para convencer al juez de que yo había trabajado bien duro, que había gastado mucho tiempo. Y yo me quedaba viendo y yo no me acuerdo de todo eso. Pero él es el abogado, él está defendiendo la causa. Y lo que hace Cristo, hermanos, por el texto, los textos que leemos, simplemente Jesús y es una idea, no por el texto o los textos que hemos leído. Padre, yo ya pagué a precio de sangre. Wow. Es mi hijo, tú me lo has dado y se pagó un precio, yo morí por él. ¿Y cómo nos ve el Padre, hermanos? Justos, limpios. Y Jesús no tiene que ser un drama como los abogados y no tiene que mentir, es la verdad. Cristo pagó a precio de sangre por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Repito, hermano, no le estoy dando y diciendo que usted tiene licencia para pecar, porque el pecado trae consecuencias. Y si usted cree que puede salir esta noche de aquí diciendo, oh, pues el pastor dijo que podía, dale, no eres cristiano. Te lo repito una vez, si piensas eso, no eres cristiano, necesitas arrepentirte hoy y nacer de nuevo, que Dios te dé vida para que lo entiendas. Pero si tú lo entiendes y dices, gracias Señor, porque ahora lo entiendo mejor, que mi vida debe de agradarte, porque tú estás intercediendo por mí. Y no nomás eso, ahora tú eres mi abogado, mi defensor. Tenemos, dice, si alguno hubiere pecado, versículo 2, 1 todavía, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es que propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No la mala esperanza queda en nosotros, sino todo aquel que cree, todo aquel que venga a los pies de Cristo. No solamente nos perdona, hermanos, sino sigue hasta el día de hoy la esperanza. Todavía está abierta la puerta para alcanzar o para que la gente crea al Evangelio. Estos dos versículos, hermanos, en estos dos versículos hay dos preguntas. Las respuestas nos muestran el propósito por el cual Cristo murió por nosotros. Nadie puede venir a acusarnos porque tenemos un abogado que intercede por nosotros. Por eso tú y yo, hermanos, estamos seguros. Y eso, hermanos, solamente leer todo esto que leímos y que usted lo repases, la seguridad que tú y yo tenemos en Cristo, ¿dónde estamos con Él? Debe darnos a todos nosotros, hermanos, esa seguridad. Solamente esa seguridad en Él. Ya para terminar, la seguridad que nos da el Hijo, número 2. Número 1 era el propósito del Hijo. Número 2, el amor del Hijo. Ahí mismo, Primera de Juan, capítulo 4 de Primera de Juan.
Versículo 19, mire lo que dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué le amamos tú y yo, hermanos? Porque Él nos amó primero. Si no fuera por Él, hermano, no sucede nada en nuestras vidas. Tito capítulo 3, rápidamente. Versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos salvó no por obras de justicia, nos salvó, no dice nos va a salvar y a ver si se salvan, todo depende de ustedes, no dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para, versículo 7, para que justificados por su gracia, declarados justos, inocentes por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo ve, hermano? Oro a Dios que nuestra fe crezca más en la seguridad en Cristo, hermanos. Oro a Dios que realmente nosotros, saliendo de este lugar, todavía me falta la parte del Espíritu Santo, la trataremos la siguiente semana, pero que usted salga de este lugar con esa seguridad, hermana, y que usted pueda compartir a otro que todavía duda de su salvación, duda, y la duda es por su manera de ser. No, es que yo hice esto y hice, bueno, tú lo puedes llevar y predicar el evangelio una vez más y enseñarle bíblicamente. Mira, si tú has nacido de Dios, debe de ver algo ahí que te duele lo que hiciste. No, pues es que pues también allá. Y en el momento que te dicen eso, hermano, de verdad, es un red flag, ¿cómo se dice? Una bandera rojita, una advertencia que tú mires que esa persona no ha nacido de Dios, cuando empieza a justificar su pecado por otros. No, un verdadero cristiano, hermano, no justifica su pecado. Cuando viene y es confrontado, hace lo mismo que David. ¿David justificó su pecado, hermanos? No lo hizo. ¿Saúl lo justificó? Sí. Es que los hombres, es que el pueblo, y empezó a decir que eran todo el mundo menos él era inocente. Y David no. Cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, David se arrepintió. Así, hermanos. Un verdadero cristiano, cuando es confrontado con su pecado, se arrepiente y no le hay excusas a nada. Simplemente he pecado contra Dios. Igual como el hijo pródigo, cuando recuperó la mente o cuando volvió en sí, he pecado contra Dios y contra mi padre. O sea, reconoció luego y se dio cuenta que no era digno de ser un hijo ya, con anillo, con túnica. Puedo ser, que si mi padre quiere, así parafraseando, me dé la oportunidad de ser un jornalero, un trabajador. No pidió posiciones, no pidió nada, porque estaba verdaderamente arrepentido. Es la diferencia, hermanos. De verdad se lo digo. Cuando usted oye a alguien hablar y decir, no, pues ¿qué tiene? No pasa nada. No ha nacido de Dios. Porque nacer de Dios es muy evidente, hermanos. Es así. Como cuando nace el niño, nace la niña, le dice, es niña, ¿por qué? Porque hay una evidencia. Eso que resulta después en el futuro que pues no sé, soy un hombre, soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, pues eso es otro rollo, hermano. Pero ahí está la evidencia, eres niña, eres niño.
Así es aquel que ha nacido de Dios. No hay ninguna duda, hermanos. Así debemos de sentirnos. Yo soy nacido de Dios. No soy perfecto, pero estoy trabajando en mi perfección. Estoy despojándome del viejo hombre, me estoy vistiendo de Cristo, estoy tomando la armadura de Dios, ando en el Espíritu, estoy viviendo en santidad. Eso es la evidencia. ¿Soy perfecto? No, por mi humanidad, pero he mejorado, has mejorado. Esa es la diferencia, hermanos. A ver, póngase de pie, por favor, porque si no le seguimos otra hora aquí. Gracias a Dios. ¿Aprendió algo en esta noche, hermano, hermana? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Es interesante, mi Dios. Es emocionante leerla, estudiarla, analizarla, Señor, y ver lo que está en ella escrita. Tus promesas. Tú nos prometes vida eterna en Cristo Jesús. Nos salvaste, nos diste vida eterna en Cristo Jesús. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Son promesas, mi Dios, que cuando las entendemos, las guardamos y nos sentimos humillados, Señor. Realmente entender que tú nos has salvado sin que ninguno de nosotros mereciera esa salvación. Lo que yo lo tengo muy claro es que yo merecía la muerte, merecía, Señor, el tormento eterno, merecía el infierno por mis pecados, por verte ofendido, pero a ti te plació salvarme, te plació llenarme con tu Espíritu Santo y darme tu palabra, mi Dios. Te doy gracias por ello, mi Dios. Y también te doy gracias por cada uno de mis hermanos en esta noche, que sé que tú también has hecho lo mismo en ellos. Los has salvado, los has llenado con tu Espíritu Santo y les has dado tu palabra, mi Dios. Es un privilegio servirte, Señor. Es un privilegio ser parte de tu familia. Y más porque fuimos adoptados. En nuestra condición, tú nos adoptaste. Fuimos redimidos. En nuestra condición, tú nos compraste a precio de sangre, mi Dios. No valíamos nada, en cambio tú diste todo por amor a nosotros. Nos has redimido, mi Dios. Por eso en esta noche te damos gracias, mi Dios. Y entendemos mejor esta noche lo que tú has hecho por nosotros y tú quieres hacer para otros, Señor. Por eso en esta hora te ruego que nosotros podamos llevar este mensaje de salvación para aquellos que tú has predestinado, Señor, para aquellos que tú vas a llamar a través de la palabra y tú vas a justificar, y como dice tu palabra, un día tú nos vas a glorificar, mi Dios. Ayúdanos a llevar el mensaje de salvación. Ahora te ruego que nos lleves a casa, mi Dios, que tú nos protejas, que regresemos, Señor, este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan un excelente fin de semana. Tengan mucho cuidado, hermanos. Cuídense. Dios les bendiga. Les amamos. Amazing. Yeah.